Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Hoy es el episodio 345.671 y estamos a miércoles 29 de febrero del año 2096. Bueno, ¿qué te ha parecido esa numeración del episodio? Y por cierto, la fecha es correcta, ¿eh? Es 29 de febrero del año 2096. Esa fecha es correcta, será correcta en el futuro si es que se alcanza alguna vez esa fecha, ¿no? Lo dudo mucho. Bueno, era una forma de empezar, tanto exagerada, pero es que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar hoy de numerar o no numerar los podcasts. Y no te preocupes, que como siempre le intentaremos sacar una reflexión a todo esto. Tengo que decir que, como amante del orden que soy, así me considero, lo cual no es demasiado positivo. Desde pequeño siempre me gustó ordenar, siempre me encanta, y a fecha de hoy, ¿no? Me encanta tirar abajo un cajón entero, limpiar y volver a ordenar. Me distraigo muchísimo con eso, ¿no? Y me gusta tener todo ordenado. He tenido que aflojar un poco porque eso realmente tampoco es tan útil, ¿no? En el caso del podcast, pues habrás observado que muchos capítulos, muchos canales de podcast numeran los episodios, ¿no? Yo lo empecé a numerar, después lo quité y recientemente hice una prueba más y volví a numerarlo. Bueno, es necesario numerarlo, es positivo, qué ventajas, qué inconvenientes. Vamos a hablar de esto un poco porque es un tema un tanto polémico, sobre todo para los podcasters. Y hay posiciones a favor y en contra. Yo voy a decir mi opinión, por supuesto, mi opinión como alguien que lleva un tiempo publicando, pero nada más, sin ningún ánimo de parecer aquí un experto, que no lo soy en nada. Pero sí he llegado a una serie de conclusiones, algunas de ellas relacionadas con el podcast y otras no. Son 4 en particular. Vamos a ver la primera. La primera tiene que ver con la URL. La URL, como sabrás seguramente, es la dirección de tu página web o también la dirección del podcast. Da lo mismo. Todas las URL constan de una numeración, de hecho, pero tú lo vas a ver siempre en tu navegador con un nombre asociado a ese número, ¿no? A esa IP, me parece que se le dice. Bueno, ahora me ha venido sin memoria, espero no equivocarme. La cuestión es que, como podcaster, como persona que genera un contenido, deberías de tener una página de soporte, una página web. Esto es vital. ¿Por qué? Bueno, pues porque tu casa es tu página web. El resto son canales. Entonces está muy bien si tú lo haces por hobby, subirte tu podcast a iVoox o a Spreaker o a donde sea, ¿no? Da igual. Pero claro, si lo que quieres es llegar a más gente, lo suyo es que tengas tu página web. ¿Por qué? Porque ahí te van a escuchar. Pero ¿cómo ven ellos qué es lo que tú haces, qué es lo que ofreces, etcétera? Pues en tu página web, ¿no? Por eso todo esto son canales, igual que las redes sociales. No dejan de ser canales que deben dirigir siempre a tu página web. Claro, lo suyo, nuevamente, no solamente es tener una página de soporte, sino tener tus audios tú, en tu ordenador, en tu disco duro y en tu página web. Entonces, está bien que lo distribuyas en el canal que sea. Ahora, en tu página, ¿cómo lo vas a titular? Porque claro, si quieres que tu página llegue a más personas, depende del posicionamiento en Google. Esto es lo que hay, esta es la época que nos ha tocado vivir. Y a Google no le gustan los números, porque Google es un robot. Y es un robot que no entiende semánticamente, pero no entiende números. Entonces, si tú le pones, por ejemplo, voy a poner siempre el caso mío, para no hablar de nadie. Efectividad.es/podcast/138. Esto es la prueba que hice recientemente. Bien, ¿qué posiciona mejor? Efectividad.es/podcast/138 o la regla de Pareto. Es evidente que va a posicionar mucho mejor la segunda opción, porque tú ya le estás diciendo a Google de qué va esa página. Y ahora cuando el robot entre ahí y diga, pues mira, esto es un podcast y esto está hablando tal, y aquí tiene un audio y tal, pero el tema es Pareto. Entonces, por lo tanto, te va a posicionar ahí. Ahora, si tú le dices efectividad.es/138 y ahora entra dentro y encima, para colmo, tiene un audio embebido de otra plataforma, pues que eso a Google no le dice nada. Entonces, a la hora de posicionar, es un factor importante titular bien las cosas. Y añadir un número es que no aporta nada. Al contrario, te está restando caracteres, te está restando palabras clave, etc. Esto es una razón, ¿no? Por otro lado, esto de la URL, la mayoría de los podcasters lo que hacen es que en las notas del programa
dicen, bueno, pues si quieres más información, vete a tal dirección. Da igual que tú digas el capítulo 138, que digas el principio de Pareto. Es que es lo mismo, porque tú vas a poner ahí una dirección web. Entonces la persona, si es una tablet o un móvil táctil, va a pulsar con el dedo, o si es un ordenador, va a tocar con el ratón. Y ahí ya le llevará a donde sea. Por lo tanto, da igual que pongas un número que pongas un título. Y además, es que es muy difícil que alguien hoy en día esté escuchando un podcast con papel y lápiz, ¿no? Apuntando ahí, pues mira, esto lo dijo en el número 138. Entonces, no, la persona es una multitarea, en el fondo, porque si tú lo que quieres es ver una pantalla mientras escuchas algo, pues para eso ve vídeos en YouTube que tienen más contenido. Entonces, el podcast es otro formato distinto al vídeo. El podcast tiene la gran ventaja de que tú puedes escuchar algo y aprender mientras realizas otras tareas. Por eso no tiene sentido estar tomando papel y lápiz. Si te interesa mucho el contenido, pues ya irás a la plataforma que sea o a la página web que sea. Entonces no tiene mucho sentido en este primer punto poner un número. No aporta nada. Y ya digo, la persona no va a acordarse cuando termine el audio de qué capítulo era el que dijo que hablaba de no sé qué. Lo que va a hacer es ponerlo en todo caso en el buscador, ¿no? Si no lo encuentra. Segundo, esto es con respecto a las URLs y el posicionamiento en Google. Segundo punto, esto de los números no deja de ser una vanity metrics, ¿no? Que le dicen una métrica vanidosa. Si ya has oído algún contenido más de efectividad, sabrás que a mí no me gustan ni las fechas ni los números en sí, porque realmente no representan nada. ¿Por qué tengo yo que regalarle a mi pareja algo en el día que tú me digas? ¿O por qué tengo que celebrar cierta fiesta en el día que tú me digas? Si a lo mejor me encuentro fatal ese día, ¿no? O sea, las fechas, los números son solo métricas. Y como métricas, como sistemas de ordenación, pueden ser efectivos o no, todo depende, ¿no? Entonces no aporta nada el decir episodio 1200. Es una entradilla, está bien, como entradilla está bien, al igual que yo pongo música o el otro dice bienvenido, tal, puedes hacer lo que quieras, da igual. Pero es que el caso es que pierdes tiempo de la introducción en decir algo que el usuario puede saber de otra manera. Si ya nos sigue, sabrá que llevamos un montón de episodios. En la plataforma del podcast o en la página web ya dirá cuánto llevamos y qué fecha es. Entonces no tiene mucho sentido decir episodio tal, hoy es día, pero si a lo mejor yo lo estoy escuchando dentro de 2 años, ¿no? Entonces son datos que no aportan ningún valor. Y por otro lado, lo que no aporta, resta. Porque estás añadiendo tiempo de la introducción al podcast que podrías dedicar a otras cosas. Y tengamos en cuenta, muy en cuenta, que en el tema de la atención, una persona tiene, o sea, tú tienes unos cuantos segundos para convencer a alguien de que lo que le vas a decir le interesa. Por eso, cuanto menos le digas de este tipo de cosas banales, pues mejor, ¿no? Sí, es verdad. Oye, la persona que lleva 1000 y pico episodios, pues vaya mérito, ¿no? De levantarse todos los días y hacer eso día tras día, o semana tras semana, lo que sea, ¿no? Pero no deja de ser una métrica vanidosa, ¿no? Porque realmente lo importante no es la cantidad, sino la calidad, ¿no? Aunque la cantidad es importante también. Incluso esos segundos, pues si se los arañas a la cantidad total de minutos del podcast, pues mejor, porque ya sabes que hoy en día todo tiende a reducirse. Cuantos menos minutos en un podcast, pues mejor. Entonces, este es el segundo punto, no se aporta nada. Tercer punto, la dificultad de controlar la numeración. Si tú, por ejemplo, esto me ha pasado a mí varias veces, he cambiado la temática, ¿no? Por ejemplo, tenía unos audios que eran tipo efectividad pura y dura y después añadir lo de reflexiones diarias. ¿Qué hago ahora? ¿Le cambio los números? ¿Pongo una numeración para unas cosas y otra para otras? O imagínate que eliminas un audio porque ha sido ofensivo o porque crees que ya está pasado, ya no sirve y ahora ese número, ¿qué haces con él? O lo renuevas. Esto es una cosa que no se hace mucho. Mira, a mí me pasó lo siguiente. Yo tenía el primer capítulo era presentación y truco de lectura rápida. Claro, después pensé, no, esto no debería ir junto. La presentación es una cosa y el truco es otra. Entonces lo separé. Vale, hasta ahí bien. ¿Qué ocurrió? Que ahora se me quedaban 2 capítulos con el mismo número. Entonces digo, bueno, pues a la presentación le pongo el 0. Ya está, arreglado. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que al otro audio, al que recorté, lo dividí a la mitad y lo publiqué de nuevo, ya tenía otra fecha distinta. Así que ahora, ¿cómo le ponía eso 1 truco de lectura rápida en medio del 70 y pico? Entonces, bueno, esto no me dejó dormir un par de noches buscando la manera de conseguir ordenar eso correctamente. Entonces no tiene sentido, o sea, no es un problema más que una ayuda.
Es mejor no numerarlo y un problema que te ahorra. Por cierto, algunas plataformas además es que repiten el número. O sea, te puedes encontrar en una plataforma de podcast que te diga 1.1. No sé qué. Entonces, bueno, si ya te está poniendo el número ahí, pues... Por otro lado, es un orden tuyo. Tú le has puesto ese número. Pero el oyente a lo mejor puede preferir otro orden. Por fecha, de más nuevo a más viejo, porque quiere escuchar lo último que has publicado. Y si le da tiempo ya mirará cosas más antiguas, etcétera, ¿no? Y luego un cuarto punto es el evergreen, ¿no? El contenido siempre fresco, siempre verde. Si tú lo que quieres, y este debería ser el objetivo, ojo con esto, si tú lo que quieres es ofrecer contenido siempre fresco, ¿no? Siempre actualizado, si tú lo que quieres es resolver dudas de la gente, ayudarles de alguna manera, a ti lo que te interesa es que ese audio esté activo el máximo tiempo posible. Si le pones un número, ya tú le estás diciendo al usuario, mira, esto es viejo. Es como si le pones la fecha. Es que dice, no, imagínate que entras en un audio y te dice capítulo, lleva 1000 y pico, y te dice capítulo 36, hoy es jueves 1 de enero del año 1978. Pues igual dice, pues espérate, quita esto, que esto está desfasado seguro, ¿no? Entonces, si tú pones el título, simplemente, pues ya está, es un título y punto, ¿no? Y decía que esto es el camino que debemos seguir, ¿no? Porque, aunque es verdad que el podcast tiene audiencias bastante fieles y que puedes también hacer un podcast tipo serial en el que tendría cierto sentido la numeración, realmente hoy en día la gente ya no está siendo tan fiel a las audiencias. No se meten en un grupo, lo que quieren es resolver problemas. La mayoría de las búsquedas en Google no son quiero escuchar un podcast de hacer ejercicio. No, lo que preguntan es ¿cómo puedo hacer ejercicio para quitarme las chichas, ¿no? Para tener más abdominales. Yo qué sé, es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Pero son preguntas. La gente le pregunta a Google. Y con las búsquedas por voz, pues agüita con eso, porque esa va a ser la dirección que va a tomar todo esto. Entonces, si tú lo que pretendes es ofrecer un serial, pues tienes que ser alguien muy, muy potente, dar un contenido muy, muy bueno, de muchísima calidad, y competir con televisiones, con radios, etcétera, ¿no? Porque ahí es donde la gente sí se puede enganchar. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que intentar conseguir es resolver problemas, resolver dudas. Entonces, que alguien entre en un podcast, resuelva su duda y ya no vuelva a entrar, es probablemente lo que va a pasar en el futuro. Pero eso solo lo van a conseguir aquellos que ofrezcan un contenido actualizado. Incluso, algo que se hace mucho en los blogs y que se recomienda para el posicionamiento en Google, es que cuando tú tienes un artículo muy antiguo, lo renueves. Claro, si eso lo has numerado, imagínate que hiciste el capítulo 10 hablando de la comida vegana de viaje en Madrid. Y eso ha cambiado, ya no son los mismos restaurantes. Pues ahora tú puedes ese mismo capítulo regenerarlo poniéndole un audio nuevo. La fecha no te va a cambiar en la plataforma que estés utilizando, pero el contenido es totalmente nuevo. Entonces, cuando alguien vaya ahí, va a encontrar un contenido fresco. Esto no se hace, yo creo que nadie lo está haciendo esto, ¿no? Y realmente esto es lo que necesitaríamos hacer si queremos ofrecer un contenido de calidad. Bueno, no quiero extender mucho, son 4 puntos, hay más ideas con respecto a eso, pero prácticamente un poco a donde yo llego a la conclusión a la que llego es que no tiene ningún sentido enumerar los podcasts, ¿no? Más allá de pues una entradilla que pueda hacer más o menos gracia, ¿no? De hecho, 3 detalles más a modo de comparación. 1. Apple Podcast aconsejó en un correo a los creadores de contenido que no numerasen los audios. Por algo sería, ¿no? Quizá por la duplicidad de datos. Segundo, en YouTube, que no deja de ser un podcast, solo que con vídeo, prácticamente ningún creador de vídeos numera los vídeos, ¿no? Lo que les interesa es posicionar, precisamente. Y tercer dato, algunas revistas de tirada mensual, revistas que se distribuyen internacionalmente, han retirado las numeraciones. De hace un par de años para acá, esta es la tendencia. Y revistas de tirada mensual o quincenal a nivel nacional están quitando las numeraciones. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque la revista es un compendio de artículos que tú puedes posicionar en Internet individualmente y que puedes ponerlos, puedes quitarlos, puedes modificarlos. Entonces, ¿de qué te sirve un número ahí? Es que es contraproducente, ¿no? Entonces, ya digo, la conclusión a la que yo llego es a no numerar. Bueno,
Puede haber otras opiniones, hay usuarios a los que quizá por cultura, quizá por costumbre, pues llevan toda la vida así y quieren una numeración. Otros podcasters pues lo han hecho así por algún otro motivo que a lo mejor yo desconozco. Bueno, la reflexión, ¿no? ¿Qué reflexión podemos hacer de esto? Puede parecer una tontería numerar o no numerar un podcast y a lo mejor si a ti no te interesa este tema estarás diciendo ¿y qué más da? Bueno, tiene mucha importancia, pero sobre todo lo que más tiene importancia es ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué numeras un podcast? ¿Por qué dices hoy es día tal? ¿Lo haces porque sí o lo haces con un motivo? Cuando te has preguntado ese motivo, ¿estás dispuesto a reflexionar bien en él? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a cambiar? Bueno, no será lo mismo para mí, que tengo pocos episodios y ya he cambiado un par de veces, aunque espero acordarme ya por fin, ¿no? Porque cuando numeré de nuevo los podcasts, hace unas cuantas semanas atrás, después pensé y dije, pero si yo los había quitado por algo. No me acordaba ya, ¿no? Como tiendo siempre al orden, pues claro, metí la pata de nuevo. Pero bueno, una persona que lleve un montón de capítulos y se da cuenta de que lo que está haciendo pues no tiene tanto sentido, ¿estará dispuesto a cambiar o lo dejará así ya total? Pues qué manda. Muchas cosas en la vida hacemos sin un porqué, hacemos sencillamente porque siempre se ha hecho. Y pocas veces, además, aun cuando nos damos cuenta, estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Y eso es en realidad lo interesante de la efectividad, saber cambiar, saber modificar tus hábitos, tu forma de pensar, siempre, por supuesto, a mejor. Termino con una frase de Woody Allen con respecto a esto de los números. Él dijo, muchísimo es mi número favorito. Pues nada, el mío también. A partir de ahora voy a numerar los podcasts diciendo podcast número muchísimo. Bueno, eso espero, de momento es poquísimo. Pues espero que te haya gustado este audio, me he alargado un poquito más de lo normal, lo siento si ha sido así, pero es un tema que, bueno, como me aplica directamente, me atañe, pues lo he disfrutado un poco más y es una reflexión un poco personal, ya digo, otros tendrán otra opinión. Dime qué te parece de todas formas en los comentarios, ya sabes, en efectividad.es/podcast/ ya no te digo ningún número, búscalo por ahí, que será muchísimo más fácil. Los tienes ordenados por fecha, ¿no? De más nuevo a más viejo, pero bueno, ahí tienes un buscador y lo encuentras rápido. Y comenta, eso valora, lo puedes hacer desde ahí mismo y ahí tienes un montón de contenido más sobre efectividad. Hasta la próxima, hasta que nos volvamos a ver, que lo pases muy bien.